50 años es un recorrido de gran peso. Son años de alegrías, de trabajo, pero sobre todo de bendición de Dios. Hablar de 50 años es hablar de una historia que se ha formado conforme pasa el tiempo. Ubicados en la ciudad del Progreso y Oro, en la colonia Emanuel, se encuentra la Iglesia Evangélica Emanuel. En este video nos remontaremos a la historia de la iglesia desde su fundación hasta el día de hoy. Recuerdos del ayer acuden en tropel cuando solo me vi, porque el rumbo perdí, y al llamar al Salvador vino hacia mí. Los recuerdos del ayer. Para el año 1975 fue fundada la Iglesia Emanuel junto con la colonia Emanuel, en la visión que fue guiada por Dios del misionero Gary Gederman. Llegaron a la colonia Emanuel a pastorear la iglesia en diciembre del año de 1975. Después de graduarse en el IBE de Jalapa, Guatemala, y pastorear en Guatemala, en los años de pastoreado atendieron semanalmente los campos de Aldea Santa Marta, Colonia Cárcamo, Colonia 15 de septiembre, y todos los miércoles transmitió el programa radial Llamando a la Santidad en la Radio Estrella de Oro San Pedro Sula. Fue tesorero de la Iglesia Nacional y maestro del Instituto Bíblico por extensión, terminando en diciembre del año de 1986. Recuerdo cuando llegué a la iglesia, el año 1977, me invitaron para ir a ver una película de Peregrino con el hermano Gary. Venía a la iglesia y así fue cuando comencé a llegar ahí. Pasaron algunos días y el Señor me tocó a mí también y luego yo fui parte de la iglesia. Estoy contenta por eso. Digo, inauguramos porque yo también fui allí en ese tiempo cuando se estaba haciendo la iglesia Emanuel y la colonia Emanuel, y estaba recién venida a Colocón. Pero yo ni soñaba, hermano, de ser una miembro de esa iglesia Emanuel. Y un 15 de febrero de 1978, que ya 3 días de estar viajando a la iglesia, yo iba con gran entusiasmo con ese niño tiernito. Ajustando 45 días, Noé, yo pasé adelante a aceptar a Cristo, hermano. Pero fue un gozo lindo, hermano. Ahí dejé yo mis cargas en esa iglesia. Y me bauticé en 1979 con el pastor Domingo Vega y el hermano Edras Nehemías Monroy y el hermano Manuel Antonio Palma, porque ellos venían siempre a realizar esa campaña, a tocar, a predicar. Mi esposa llegó primero en el año 77 y ella siguió insistiendo, llegando hasta que se convirtió al Señor. Luego estaba orando por mi persona para que yo también pudiera llegar allí al Señor, que fuéramos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No fue fácil, mi vida era perdida, extraviado del camino del Señor. Vivía en la tiniebla, pero un día Dios escuchó esas oraciones y tocó mi vida. Luego pude venir a Él arrepentido, y cuando yo fui en el año 78 a la iglesia, ese día yo hasta me burlaba de los que pasan al altar y estaban llorando entre medio de las mujeres, pero yo no sabía por qué lloraban, hasta que yo también empecé a llorar. Cada vez que entre más lloraba, más lágrimas salían de mis ojos, pero Cristo cambió mi vida desde ese momento, y desde ese momento con mi esposa nos dedicamos a congregarnos y a trabajar, a servir al Señor. Y por eso creo que, como dijo Pablo, si hasta aquí estamos es porque la gracia de Dios nos ha ayudado. Nosotros llegamos aquí al templo invitados por el hermano Reinaldo Cordón, que ya está en la presencia del Señor. Él fue el que nos invitó
en 1981, en un mes de septiembre. Nosotros nos entregamos al Señor. Una semana después se entregó mi esposa y hemos marchado juntos trabajando en la obra del Señor. El ministerio mío inició aquí en la iglesia central, siendo pastor el hermano Domingo Vega. Luego de aceptar al Señor, fuimos bautizados al año y medio más o menos, y luego entramos en el servicio de la obra, siendo neófitos, siendo principiantes. Recuerdo que la primera salida a predicar fue a la Esperanza de Jesús. En la primera calle de la colonia fuimos el hermano Domingo Vega, fue el hermano Rigoberto Maldonado, que está en la presencia del Señor, fue el hermano Ángel Joya también, el hermano Porfirio Mendoza, que también están en la presencia del Señor ya, y con ellos iniciamos el primer culto en la Esperanza de Jesús. Luego fui asignado para continuar en la predicación en ese lugar. Durante 3 años se fundó la iglesia, y ya fundada vino como pastor el hermano Luis Mengíbar. Él recibió el campo de 30 a 35 miembros y él siguió en el trabajo allí en la obra de la Esperanza de Jesús. Fue la primera obra que se fundó de parte de aquí de la iglesia central. Cuando llegué a la iglesia tenía 6 años de haber sido fundada y fue algo maravilloso, mucha alegría de haber venido a la iglesia. Ya venía con mis tres hijos y aceptamos al Señor. Desde ahí vinieron mis demás hijos, fueron por todo 8. Y con todos mis hijos llegábamos a la iglesia. Yo siempre podía tener mi tiempo libre para hacer actividades, para servir. Y agradezco a Dios por ese momento que Él me permitió hacerlo. Lo más maravilloso era el aniversario de nuestra iglesia, que todo es una alegría, ordenando, que lavando la iglesia, que haciendo tantas cosas. Cuando hacíamos actividades en la iglesia, yo me levantaba a las 4 de la mañana a dejarles el almuerzo a mis hijos. Y Efraín se encargaba de servirles, les dejaba su desayuno, su almuerzo, y Efraín se encargaba en atenderlos. Desde el año 1983 estoy allí y no me arrepiento, doy siempre gracias a Dios porque Él me llamó allí. Una mujer muy necesitada de Dios cuando llegué al Señor, y Dios abrió puertas de una manera especial, y para honra y gloria todavía estoy en la Iglesia Evangélica Emanuel. En ese tiempo estaba hermano José Domingo Vega, un pastor muy bendecido, muy bueno, y gracias a Dios desde ese tiempo estoy ahí, ¿verdad? Estamos, después de eso, después que hermano Domingo Vega se fue, llegó hermano Rubén Rodríguez. En ese tiempo de hermano Rubén Rodríguez yo trabajé en la guardería. Teníamos un proyecto de guardería allí que muy bendecido. Yo alabo a Dios por el proyecto porque yo era una madre, una mujer tan necesitada. Ahí encontré amor de Cristo y amor, verdad, humanitario. Estando ahí en la iglesia, pues he tenido muchas oportunidades. Gracias a Dios salíamos, verdad, las conferencias allá, San Luis Santa Bárbara, y era una tremenda bendición para mí, ¿verdad? Estar allá con aquel montón de hermanos, hermanas, y aprovechar muchas enseñanzas tan bonitas, ¿verdad? Gracias a Dios, porque en ese tiempo yo quería apoyo de hermanos, ¿verdad? Conocer más hermanos, y lo logré. El tiempo que Dios nos permitió estar en Progreso y Oro como pastores. Recuerdo que llegamos en 1985 para vivir allí en Las Acacias, y en enero de 1986 Dios nos permitió ya
comenzar el pastorado ahí en la colonia Emanuel y estuvimos hasta 1992. Quiero decirles que fue una bendición haber estado con todos los hermanos. Gracias a todos los hermanos del consejo local de la iglesia. Fue para mí una bendición grande porque ellos me ayudaron mucho en la dirección de la iglesia. Dios nos bendijo porque estuvimos en esa comisión llevando el Evangelio de Jesucristo a varios campos con nuestro hermano Efraín Reyes y otros hermanos que también nos apoyaban ahí en la Reyes Caballero, allá en la San Martín, en la Esperanza de Jesús. Estuvimos también apoyando a nuestro hermano Mengíbar. Y gracias a Dios también cuando se nos permitió comenzar la construcción de este templo y se nos permitió inaugurar este templo. Recuerdo, estuvimos ahí en la inauguración cuando estuvo el hermano Leonardo Sanqui predicando. Y la gloria para Dios. Nuestra familia estaba pequeña y cuando salimos pues ya habían crecido. También para mí es una bendición grande recordar estos tiempos. Por las mentes de nosotros y las mentes de muchos puede pasar esto como una cinta, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha permitido hacer, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que bendecimos el nombre del Señor y mi deseo también es que la iglesia ahí en Progreso sea muy prosperada en el Señor. Luego fuimos a trabajar también en la obra en la Juan Ramón Morales. Ahí se estableció la obra y gracias a Dios se fundó y también es parte del trabajo de la iglesia central. Luego salió el hermano Domingo Vega y entró el hermano Rubén Rodríguez. En ese tiempo era misionero el hermano Pablo Isli, su esposa Cindy y sus hijos. Y con ellos fuimos a abrir una nueva obra, un nuevo campo a la colonia Reyes Caballero en Lima. Recuerdo que el hermano Pablo Isli pusimos una bocina arriba del carro y llegamos ahí a predicar. Y luego me establecieron como predicador de ese lugar. Continuamos y se fundó una iglesia que se estableció, se instaló un pastor. Como iglesia Emanuel Central se ha centrado en fundar iglesias. Cuando yo vine aquí a la iglesia era más pequeña. Le hicieron un aumento como de media del piso en medio. Y me recuerdo que en una campaña yo acepté al Señor un día viernes, pero no sé la fecha exacta. Pero fue como el 89 que acepté al Señor. Y desde esa fecha yo he caminado en los caminos del Señor y nosotros hacíamos actividades en la iglesia para poder formar lo que es el templo. Hacíamos actividades en la iglesia para la guardería, para estar todos ahí juntos en armonía. Yo reconcilié con el Señor en esta iglesia en una campaña de aniversario. Creo que era el primer día. Yo estaba en la casa y en la tarde iba a encerrarme ya a dormir con los hipotes cuando escuché el carro parlante que andaba anunciando el culto, la campaña. Y le dije a los niños, bueno, vamos a ir al culto, mejor no nos vamos a ir a dormir. Y yo me vine para la iglesia. Estaba pasando momentos difíciles en mi hogar, en mi matrimonio, y tenía, creo que como unos 3 años que no me congregaba. Me había apartado y yo me sentía muy desesperada. Cuando vine acá, la iglesia estaba llena, había mucha gente, porque invitaban a varias iglesias de aquí de Progreso y se reunía bastante gente. Estaban cantando
alabando al Señor, y la predicación fue muy hermosa. Y cuando hicieron el llamado, yo me reconcilié con el Señor. Yo tenía esa desesperación, ya me sentía como un león enjaulado. No tenía paz, pero esa noche el Señor me perdonó, me liberó y yo me fui para mi casa muy feliz. Yo le doy gracias a Dios por ese momento, porque Él me trajo a un lugar muy especial, donde mi alma se sintió liberada, como quien dice, este es el lugar donde yo quería estar, ¿verdad? Y desde ese momento yo decidí seguir a Cristo y no volver atrás jamás. Y ahora le doy gracias al Señor y hemos tenido muchas experiencias en este lugar, en la iglesia, bendiciones que Dios nos ha dado. Y yo le agradezco al Señor y alabo su nombre para siempre. Venimos del año 91. Veníamos con César, estaba tiernito, por causa de la necesidad de que se dio acá de pastores, porque buscaron y algunos sí dijeron que algunos dijeron que no podían venir allí, pues sentían muy cipotones, otros sentían no capaces de pastorear ahí. Entonces por necesidad me trajeron aquí a la iglesia central y allí estuvimos, gracias a Dios, 17 años sirviendo al Señor y al prójimo. Y desde el 91 pues estuvimos trabajando hasta el año 2009. Dios nos bendijo, pues los hermanos son parte de testimonio allí, de que Dios nos bendijo, tuvimos buenas campañas, tuvimos gente arrepintiendo. En el ministerio, pues el Señor nos llevó pues a predicar su palabra. De aquí salimos a estudiar en el instituto. Esta iglesia fue un semillero, pero potente, fuerte, donde fuimos muchos al instituto a prepararnos para servir al Señor. Y para la gloria del Señor, déjenme contarles que cuando ya salí graduado del instituto en 1997, ya tenía un campo blanco que el Señor me había llevado a abrir aquí en la ciudad del Progreso, y donde estuvimos por espacio de 11 años, estando aquí en Progreso. Fuimos y abrimos la obra ahí en la Juan Ramón, en la 29, que hoy el campo ya está cerrado, pero la gloria sea para el Señor. De ahí salieron una pareja de hermanos que ahora están predicando, claro, están perseverando en otra iglesia, pero están pastoreando en una iglesia en el sector de Colón, ¿verdad? Y yo alabo al Señor por ello. Siendo el presidente de la iglesia, Amílcar Carranza, me enviaron a trabajar al Negrito Lloro, ¿verdad? Abrir una obra allá, y me vine con dolor en mi alma, pero Dios estando allá me habló y me dijo: Antonio, el progreso es bastante grande para que puedas trabajar. Y quedaron 4 hermanas, un hermano, y quedó sembrada la semilla, gracias al Señor. Yo quiero compartir esta experiencia con ustedes del año 1985. Mi esposa ya estaba perseverando aquí en la iglesia Emanuel, y me recuerdo que ella me dijo: reconciliate con el Señor, reconciliate. Y me recuerdo que me pegó un peñiscón en el brazo, y yo, como me pegué el peñiscón, yo levanté la mano y el hermano: pase adelante. Entonces, pero no era el tiempo, porque yo todavía seguía apartado de los caminos del Señor. Pero gracias a Dios, porque verdaderamente hoy, pensando que estamos celebrando los 50 aniversarios, me gozo en gran manera. Hemos visto pasar tanta gente, acepto visitas y hermanos que ya han partido a la presencia del Señor y que no van a estar en estos 50 aniversarios, pero nos gozamos porque hemos trabajado año con año, mes a mes, semana a semana, día a día en la obra del Señor.
En el año 2000 vivimos una de las experiencias terribles después de un aniversario tan bello, tan lindo, inolvidable, que nos trajo no solo el recuerdo del aniversario, sino de la terrible situación que vivimos en ese año, que fue un accidente de 9 hermanos, 9 personas, y que sufrimos. Y hace 25 años, para la gloria de Dios, aquí estamos. Quiere decir que Dios nunca los ha dejado ni los ha desamparado. Ha cumplido con lo que Él ha prometido. Y yo digo gracias, Señor, porque a pesar de tantas cosas que hemos pasado, aquí estamos todavía. En nuestro ministerio, como pastores de la Iglesia Evangélica Emanuel, tuvimos el privilegio de llegar al Progreso en el 2009 e iniciar nuestro ministerio allí, ¿verdad? Trabajando con la iglesia, pero al mismo tiempo tuvimos el privilegio de lo que fue la inauguración, ¿verdad?, de la escuela, y gracias a Dios ese es un proyecto que hasta este tiempo sigue funcionando y consideramos de mucho éxito. Tuvimos la bendición también, ¿verdad?, en cuanto a la estructura de la propiedad. Construimos con varios hermanos, ¿verdad?, con la ayuda de ellos y el apoyo de toda la iglesia, construimos el cerco, ejecutamos proyectos como el techo de la casa pastoral, como lo que es los baños de la iglesia, muy importante eso también. Y además también, ¿verdad?, tuvimos el privilegio, hermanos, de trabajar, ¿verdad?, en el área espiritual con la iglesia, doctrinando, enseñando. Tuvimos muchos bautismos, gloria a Dios por ello. Y también trabajamos en la apertura de nuevos campos, ¿verdad? Hicimos los intentos en San Miguel, allá en los campos, ¿verdad? Pero luego nos dio la oportunidad el Señor de abrir la obra en la comunidad del Naranjo, y por cierto que fue de mucho éxito porque ahí está la iglesia, es reconocida, y eso es muy importante. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, y a su gran misericordia, nos permitió pastorear la iglesia. Así que adelante en Cristo Jesús, sé que cosas grandes vienen para la iglesia. Agradecemos a Dios por la oportunidad de poder trabajar en su obra, ya que a eso Él nos ha llamado. Con la ayuda de Él pudimos trabajar en el ministerio con niños, también con las damas locales como en el distrito. Dios también nos permitió poder colaborar con la obra en la 29 de enero, apoyando a nuestros hermanos con cultos, con predicaciones y enseñanzas. La palabra del Señor hizo una obra en mí cuando un grupo de jóvenes de aquí de la iglesia, entre ellos estaba Freddy Medina, el hermano Joel Martínez, Norma Martínez, Hernán Cruz y varios hermanos más. Ellos iban a la casa de mis padres a hacer el culto de jóvenes, y yo miraba que ellos se reunían y yo no me alegraba, yo me enojaba más bien cuando ellos estaban allí. Pero la palabra del Señor fue llegando y haciendo algo en mí que tuvo su fruto. Bueno, no fue tan instantáneo, no fue tan espontáneo, porque yo tenía un vicio, el cual era el vicio del alcohol, y eso era una atadura grande, la cual era difícil de romper. Pero recuerdo el día, que fue un día viernes, como a las 8:30 de la noche, yo andaba allá en un lugar donde yo amanecía bebiendo, ¿verdad?, en la zona de San Martín con San Miguel, ahí por la línea. Ahí yo un día me fui desde temprano, y haciendo la noche, yo oía a unos muchachos que habían ido a hacer un culto allá por el Puente Plateado. Y los jóvenes eran parte de aquí de la iglesia. Era el hermano José Bonilla,
y el hermano Giovanni Meléndez. Ellos venían contando que qué bonito había estado el culto. Y yo los escuché que ellos venían diciendo que qué bonito estuvo el culto. Y de repente yo les hablé y les dije, muchachos, ¿ustedes creen que Dios me puede cambiar? Y fue allí donde ellos se detuvieron y me dijeron, si usted recibe a Jesucristo como su Salvador, sí lo cambia. Y yo les dije a ellos que oraran por mí. Entonces ellos empezaron a orar, pero allí en la oración yo le pedí al Señor y le dije, Señor, si usted verdaderamente existe, cámbiame. Y allí, en ese instante que ellos estaban orando, yo sentí que una mano me tocó aquí, algo suave me tocó aquí el hombro, y aquello fresco me fue entrando hasta que llegó al corazón y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Aquellos dos jóvenes oraron y siguieron su camino. Yo allí me quedé un rato parado, llorando, no podía dejar de llorar. Para mí es un privilegio celebrar 50 años de aniversario del ministerio de la Iglesia Evangélica Emmanuel aquí en la ciudad del Progreso y Oro, de donde me siento también muy feliz de poder pertenecer a esta ciudad y específicamente de haber nacido espiritualmente en esta congregación. Hace más de 27 años el Señor me llevó de este lugar, pero antes de que Dios me llevara para poder capacitarnos, prepararnos en lo que es el seminario de la Asociación de Iglesia Emmanuel en Honduras, lo que es el Instituto Teológico Emmanuel, no olvido el momento que en un aniversario de la iglesia, hace muchos años, estando en una de las bancas aquí sentado, siendo un joven con muchas necesidades, con muchos vacíos, con muchas inquietudes, con muchos sueños, tuve la más grande bendición de todas las que he recibido. Y es que recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador en una actividad de aniversario de la iglesia en un mes de junio. Fue donde yo nací de nuevo. Y este altar, tengo un recuerdo muy especial donde yo derramé mi alma ante el Señor y el Señor perdonó mis pecados. Es para mí un honor poder decir que Dios me rescató a mí del mundo en que yo llevaba. Pero a la edad de 16 años yo me uní a esta congregación muy linda, donde sentí que sí me amaron y tuve el privilegio de ser doctrinada, bautizada en este lugar. Luego tuve 7 años de labor en lo que fue la guardería infantil Emmanuel, aquí mismo. Y después Dios me hizo el llamado para el Instituto Bíblico, donde nosotros pues tuvimos una preparación especial para poder trabajar en el ministerio. Y de esa manera pues Dios nos guió y luego pues Dios nos unió con mi amado esposo. A los 5 años de estar en San Luis Santa Bárbara y continuamos nuestro ministerio y 27 años de estar en San Luis, Dios nos llamó para este lugar y sabemos que ha sido de mucha bendición y lo sigue siendo y nos sentimos muy alegres por estar celebrando estos 50 años de aniversario y sentimos de que la mano de Dios nos ha guiado a través de su Espíritu Santo y ahora pues sé que con su ayuda nosotros seguimos adelante. Agradezco a Dios porque aquí me crecí espiritualmente y trabajamos juntos con los jóvenes en ese tiempo y somos el resultado de esta congregación. Aquí crecí espiritualmente y Dios pues nos tiene nuevamente en este lugar. Puedo mencionar en mis recuerdos aquí, luego de que me entregué a Jesucristo,
que como niño yo asistía a la guardería infantil, como dice mi esposa que ella estuvo también. Igual yo tuve el privilegio también de trabajar un año y luego me fui para el Instituto Bíblico. Pero sí puedo tener los recuerdos muy especiales cuando recibía la palabra, las historias en la guardería, porque se enfocaba siempre con ese propósito de poder enseñar la Biblia, enseñar la palabra a través de las diversas maestras que estaban y recibíamos alimentos. Pero sí recuerdo muy bien que el trabajo de estas hermanas y luego de la congregación y todo lo que se realizó, podemos decir que somos fruto de ese trabajo. Aquí tenemos varios hermanos que también fueron parte de la instrucción cuando yo recién me había convertido, y yo les agradezco en gran manera porque recibí también tutoría espiritual de parte de estos hermanos. Estoy muy agradecido con la iglesia, con todos, y ahora una nueva generación que se está levantando, que es una bendición saber de que hay un liderazgo muy, pero muy especial y sólido en esta congregación. Así que gracias a nuestro Dios por todos los resultados maravillosos, y así como nosotros, creo que hay muchos más hermanos y hermanas que pueden contar esta linda historia de los 50 años de la Iglesia Evangélica Emanuel aquí en el Progreso y Oro. La iglesia puede decir que el Señor nos ha ayudado en gran manera hasta el día de hoy, y seguiremos trabajando hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Los recuerdos del ayer me animan para hacerle a mi Dios mucho más fiel, doblegarme ante sus pies para ser como es Él. Los recuerdos del ayer vienen a mí. Día de aniversario, Cristo está aquí, nos guardó y nos tomó de la mano y en su nombre nos unió. Muchos hermanos vinieron esta iglesia a visitar, y otros que vienen llegando su nombre a glorificar. Hasta aquí nos ayudó Jehová.